Hola a todos, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar un poco más de la mitología azteca, más precisamente vista en tres cuentos modernos, que son los últimos cuentos que leímos en las clases. El primero era de Rubén Darío, el segundo de Julio Cortázar y el tercero de Carlos Fuentes. Bien, ¿qué tienen en común estos tres cuentos? Justamente toman rasgos de la cultura azteca, de la civilización azteca, para plasmarlos, para traer esa antigüedad de esas culturas a la realidad, a la vida cotidiana, ¿sí? Sobre todo esto analizado desde La noche boca arriba queda un poco más claro, donde el ambiente es un hospital, donde tenemos la presencia de una moto, en la que baja esta cultura azteca, ¿sí? De la antigüedad, de los pueblos aztecas. Lo que tienen en común también, más allá de ser tres cuentos que toman la civilización azteca, es que los tres cuentos son fantásticos. La estructura de lo fantástico es la misma en los tres. Empieza siendo algo real de la vida cotidiana que después desencadena un hecho fantástico que está asociado justamente con, ya sea el ritual de las guerras floridas, en el caso de La noche boca arriba, o en el cuento de Rubén Darío y en el de Carlos Fuentes, donde la divinidad se hace presente hacia el final de ese cuento. Y le otorga en realidad una vacilación al lector que está leyendo ese cuento, como también a los personajes que participan de ese hecho extraño, de ese hecho fantástico. ¿Y cómo se logra el fantástico dentro de estos tres cuentos? Es justamente con la configuración de la atmósfera. Esa atmósfera debe funcionar como un preámbulo inherente e ineludible, quiere decir que no se puede cambiar, del acontecimiento fantástico. ¿Y cómo se configura esa atmósfera? Bueno, a través de distintas huellas que el autor deja en el cuento para darle ese rasgo fantástico, ese rasgo extraño, que va a llevar al lector a irse preguntando qué es lo que va a ir sucediendo, ¿sí? Va a dejar como pistas que van a ayudarnos a ver cómo es ese final, cómo llegamos a ese final. Vayamos con el primer caso, con el cuento de Rubén Darío. En este cuento de Rubén Darío, refresquemos, cuenta en realidad la historia de un periodista que viaja a México para investigar la Revolución Mexicana. Entonces, tenemos la presencia de este periodista, de un médico que lo va a acompañar, llamado Perhaps, más de un padre coronel llamado también Reguera. Acá en este cuento vemos cómo se traspasa de lo moderno, de esa cotidianeidad, que sería, por ejemplo, esta figura del periodista que viaja hacia el interior de la selva mexicana para ver la selva mexicana en contacto con la frontera de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, viaja a través de un auto, pero cuando llega a la selva, inmediatamente tiene que cambiarse a una mula y luego tiene que ir a pie, ¿sí? Entonces ahí vemos el traspaso de esto moderno, que sería el auto, a lo arcaico, que es este caminar a pie. También tenemos la presencia de distintas sustancias, como por ejemplo la marihuana, que se nombra ya hacia el final del cuento, o de las bebidas alcohólicas, que es el que le ofrece el padre Reguera a nuestro protagonista, ¿sí? A nuestro periodista. Entonces, estas sustancias, estas bebidas, generan un estado de inconsciencia, ¿sí? De no saber dilucidar qué es la realidad y qué es lo que estoy inventando, qué es la imaginación, ¿sí? Hay una figura muy importante en este cuento, que es la del padre o la del coronel Reguera, ¿sí? Se lo nombra con diversas características. Es un padre que acompaña a los indios, ¿sí? A la población indígena de México, fue rotando, vamos a decir, entre las distintas comunidades de indígenas y por lo tanto conoce a fondo la cultura azteca, ¿sí?
En el cuento se nos describe como un hombre raro y terrible, esto para el periodista que viaja, ¿sí? El mismo Reguera se caracteriza como un ser que vive entre ellos como si fuese uno de ellos, ¿sí? Ya ahí empezamos a ver la trama y cómo se empieza a relacionar con estos indígenas, ¿sí? Otro fragmento muy interesante es el que aparece en el tercer ítem. Aunque yo diga misa, eso no me quita lo aprendido por todas esas regiones en tantos años, ¿sí? A pesar de que profese la religión católica, ¿sí? Va a conservar rasgos de esa cultura azteca, ¿sí? De esos indígenas a los que intenta catequizar, ¿sí? Atraer hacia la religión católica. Otro fragmento muy interesante que también nos va a dar pie a lo que sucede hacia el final del cuento es las formas de los primitivos ídolos nos vencen, ¿sí? Como si esos ídolos, esos dioses aztecas, formaran parte, tomaran a estos personajes y los convirtieran finalmente en estos indígenas originarios, ¿sí? Que los atraen a esta cultura azteca, ¿sí? Para dejar de lado esa religión católica de la que traen. Bien, recordemos que entonces el final del cuento es justamente del padre Reguera siendo el sacrificador de distintos seres humanos que pasan por la selva, ¿sí? Sobre todo de este enfrentamiento que mantiene Pancho Villa, ¿sí? Bien. Pasemos entonces al segundo cuento, La noche boca arriba, de Julio Cortázar. Refrescamos también la memoria. ¿De qué trataba este cuento? Bueno, comienza con un accidente de motocicleta en el que el protagonista, a raíz de no ver una mujer que estaba cruzando la calle, cae de la moto, obviamente rompe la moto y sufre diversas lesiones, ¿sí? Por este motivo, tiene que ser llevado al hospital. En el hospital, obviamente, lo llevan en una camilla hasta que finalmente queda en un cuarto de una sala. En ese transcurso de llegar al hospital, pareciera que tiene como un sueño, ¿sí? Y siempre el mismo sueño, que es un moteca. Estos aborígenes que inventa Cortázar, que se enfrentan con los aztecas, ¿sí? Otra vez tenemos la presencia de la cultura azteca, ¿sí? Entonces nuestro protagonista no solo sufre las lesiones dentro de esa realidad en el hospital, sino que también sufre lesiones en este sueño, ¿sí? En el que se supone que está siendo sacrificado, ¿sí? Entonces, para empezar, este cuento nos presenta dos escenarios. En primer lugar, esto de la ciudad, del hospital, ¿sí? Primero es una ciudad en la que tiene el accidente y luego este hospital, ¿sí? Por otro lado, también tenemos la selva, que va a ser justamente el escenario donde se va a dar este sacrificio moteca por parte de estos aztecas. Entonces tenemos dos escenarios totalmente distintos. Uno es llegado a nuestra realidad, que sería el hospital, y otro a la selva, que sería esa antigüedad en la que se hacían los sacrificios humanos en veneración de los dioses. Entonces tenemos esos dos escenarios, con sus características particulares, pero que tienen puntos en común, ¿sí? Tanto el hospital como la selva. En esos traspasos de un escenario al otro tenemos puntos en común. Como habíamos visto en la clase, el primer punto en común va a ser en ese hospital, antes de que pase el sueño de la selva, va a ser este médico que tenía como algo brillante en la mano. Entonces en la selva se va a asemejar también a una figura, ¿sí? Que va a ser ese sacrificador, que va a tener la daga con la que lo va a matar, con la que lo va a sacrificar para ser como alimento, ¿sí? Sacrificio humano a esos dioses. En segundo lugar, tenemos la presencia constante de los olores, ¿sí? Constantemente se nos está diciendo, bueno, huele a guerra, el olor a guerra, ¿sí? Era insoportable. Por último, también tenemos que en un fragmento que dice, él nunca soñaba olores. O sea,
que ahí ya nos da una pista de que el olor a guerra va a ser su realidad, ¿sí? No va a ser su sueño. El sueño va a ser ese hospital que él estaba soñando, que era un motociclista, ¿sí? Que sufre un accidente. Y que entonces esa realidad es ese olor a guerra, ¿sí? Ese olor a sacrificio humano, ¿sí? Esta diferencia entre motecas y aztecas, ¿sí? Esos olores también nos van a ayudar a ver esos rasgos fantásticos que nos van llevando hacia el final de la historia. Por último, y no menos importante, tenemos la función del sueño. El sueño es una característica prototípica de lo fantástico, que nos hace nos hace confundir entre la realidad y la ficción. ¿Qué es lo real y qué es la ficción? ¿Sí? Entonces, este sueño que va a pasar de ser del hospital a la selva, de la selva al hospital, que bueno, justamente al inicio pensamos que lo de la selva era un sueño, pero hacia el final nos dice, bueno, no, el sueño era el hospital, pero yo en este momento estoy siendo sacrificado en una pirámide, estoy siendo inmolado para estos dioses aztecas, ¿sí? Bien, pasemos entonces, por último, a Chacmul, un cuento de Carlos Fuentes. En este cuento tenemos la historia de Filiberto, un hombre al que le gustaba coleccionar estatuillas, ídolos, cacharros del arte indígena mexicano, ¿sí? Ahí en la imagen tenemos una representación justamente de una parte del cuento en la que ya Filiberto toma esta estatuilla que consigue en un mercado de La Guilla, justamente también en México. Pero bueno, empecemos a hablar primero del agua, que va a estar todo el tiempo presente en el relato. En primer lugar, el agua recién al inicio se nos presenta cuando le hacen una broma en la oficina y le pintan lo que sería el dispenser del agua de color rojo. ¿Sí? Ahí ya tenemos como una pista de, bueno, el agua color rojo y el rojo asociado justamente ¿a qué? A la sangre. ¿Sí? Ahí tenemos como ya un indicio de lo que va a ser nuestro final. Entonces, esta broma en la oficina va a empezar a indagar sobre esa presencia del agua. Luego, ya cuando el Chacmul, que es esta estatuilla, llega a la casa de nuestro protagonista, vamos a comenzar a tener problemas con el agua dentro del hogar, dentro de la casa. El primer hecho que sucede es la rotura de la tubería de la cocina, ¿sí? Que el protagonista asocia con que, bueno, me olvidé la canilla abierta y por eso se me inundó el sótano, ¿sí? Lo asocia con eso, ¿sí? No sabe que en verdad la estatuilla es la causante de este problema con el agua. Bien, después de unos días que está esta estatuilla dentro de la casa, empieza a llover, ¿sí? Entonces ya el protagonista dice, no, acá hay algo raro, ¿sí? Y esta lluvia justamente se asocia cuando el Chacmul empieza a tomar la casa, empieza a ocupar el cuarto de nuestro protagonista. Entonces, constantemente, cada vez que el Chacmul se enoja, empieza a llover dentro de la casa. Finalmente, y no menos importante, la presencia del agua cuando nuestro protagonista, Filiberto, muere. Escapa del Chacmul y muere en las afueras de la ciudad, ¿sí? Muere ahogado en las aguas de Acapulco. Entonces, esta presencia del agua es un elemento también fantástico que nos va a llevar, ¿sí?, al desenlace de esta historia. Pero primordialmente el hecho fantástico que abunda en este cuento es justamente el que le da nombre a la historia, que es el Chacmul, que es una estatuilla de un dios que es el dios justamente del agua, ¿sí? Por eso tenemos todos estos problemas con el agua. El protagonista tiene todos estos problemas con el agua. El Chacmul, entonces, tenemos su presencia en La Guilla,
que, como dijimos, es un mercadito en una zona de México. Y su presencia es más bien como una estatua, ¿sí?, rígida, que no se mueve, que el dueño de la tierra le pinta con una especie de tuco, de pintura, la panza a esta estatua, para que parezca un poco más real, ¿sí?, para asociarlo a la sangre. Bien, ahí es donde Filiberto lo va a buscar, lo compra, se lo lleva a la casa y como no tenía todavía un lugar destinado a la estatuilla, lo deja en el sótano. Allí en el sótano es cuando comienzan estos problemas con la tubería de la cocina, ¿sí? Mientras está en el sótano esta estatuilla, comienza a ser más flexible esa panza, ¿sí?, esa panza que le había pintado el dueño de la tienda, ¿sí?, empieza a ser más flexible, más gomosa, ¿sí?, le comienzan a crecer vellos, es decir, pelos en los brazos. Luego, esta estatuilla pasa del sótano al cuarto. Una noche también de lluvia. Pasa al cuarto. Se apropia del cuarto del protagonista. Allí se comienza a ablandar muchísimo más que cuando estaba en el sótano y toma ese color amarillento que vemos en la imagen, ¿sí? Ya empieza a tomarse este color de la estatuilla. Dice que es más amarillento, tirando a dorado. Se apropia del sótano, se apropia del cuarto. Luego se pasa a adueñar de la sala. Mientras está en la sala, le roba la ropa al protagonista, le roba las batas, que justamente van a tapar esos musgos que hace que justamente aparezcan en una estatuilla, ¿sí?, que suele estar en el medio de la selva, como se suele ver en las distintas películas. Finalmente, hacia el final de la historia, valga la redundancia, se apropia de la casa en sí, completa, dejando al protagonista por fuera de todas las decisiones que allí se toman. Comienza a haber un olor a incienso, a sangre, a horror, se dice. Horror, una palabra con mucha carga, ¿sí?, sobre todo negativa. Entonces ahí ya tenemos como una pista de lo que está sucediendo, ¿sí? Vemos que el narrador, que es un amigo de Filiberto, nota una diferencia en esas cartas que él encuentra cuando llega a Acapulco. Esa diferencia se asocia justamente cuando el Chacmul empieza a tomar el cuarto de Filiberto. Filiberto empieza a cambiar, a dejar su condición humana para ser un esclavo. En una parte del cuento dice que comienza a ser esclavo del Chacmul y que no se puede liberar. El Chacmul lo amenaza con que lo va a matar justamente, y por eso es que Filiberto decide huir, pero al huir, destino ineludible, se termina muriendo por ahogamiento, ¿sí? Y no es menor que sea ahogamiento, que sea el agua y que estemos el Chacmul. Entonces vemos como el Chacmul comienza a tomar posesión del cuerpo de Filiberto, comienza a tomar posesión del alma de Filiberto, así como en la antigüedad se hacían estos rituales de sacrificios humanos que veníamos hablando, ¿sí?, del cuento de Cortázar. Toma el cuerpo, toma el alma de Filiberto como en una especie de venganza, de apropiación de esa alma, de esa casa, ¿sí? Bien, entonces, este es un repaso por los 3 cuentos, un poco de explicación de qué es lo que sucede en cada historia, cómo se llega hacia los finales y qué es lo que justamente las 3 tienen en común. Bien, espero que este video haya un poco ayudado a la comprensión de estos 3 cuentos que analizamos en clase. Después les voy a dejar una tareita en el Classroom que condensa todo esto que estuvimos viendo. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, me pueden escribir al mail. Nos vemos la próxima clase.